Esta es una producción de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. BUAP TV presenta. Buen día, bienvenidos al territorio del Nómada Televisión. En esta ocasión vamos a girar nuestro programa hacia el comentario del arte. En diciembre, a finales de año, sin duda alguna, uno de los grandes acontecimientos culturales en México y particularmente en Puebla fue el estreno de La piel que habito de este extraordinario cineasta español, Almodóvar. Y creo que es una película que requiere una reflexión importante, como todo el cine de Almodóvar, un cine bizarro, desde luego, pero el calificativo no es en ningún sentido peyorativo, al contrario, es una de sus condiciones, un cine que siempre provoca, irrita, quizá porque una de sus bases sea presentarnos lo siniestro de la propia condición humana. Eso que según Freud aparenta estar muy lejos, pero que sin embargo nos pertenece. Y en este caso particular, la película es muy interesante por el contexto político-cultural en el que se desarrolla, que es sin duda el tema del biopoder. Es una película en la que ahora Almodóvar toca de modo particular la ciencia. Y desde el problema de la ciencia elabora una ficción sobre la cual hay que reflexionar. Faustino, buen día. Buenos días, Juan Carlos. Nuevamente, buenos días a nuestros televidentes. Has dicho una palabra que a mí me gusta mucho, provoca. Y cuando digo que provoca es porque genera la expectativa de decir muchas cosas. Que por fortuna esa es una de las condiciones que tiene el arte, nunca el arte se cierra, ¿no? El arte siempre más bien genera esa provocación a interrogarse o a decir cosas y a seguir diciendo cosas y que nunca se acaban de ver lo que tiene uno enfrente. Y en esta película me parece que es una película que abarca muchas cosas y la parte medular o esencial es que nada está separado. Nosotros pensamos que la política, los poderes están separados de lo que es la condición humana y más bien esta película está tan bien elaborada, tan bien diseñada, tan espontáneamente llevada que se van tocando todas las cosas, ¿no? Que no estamos alejados de lo que pasa en ese mundo, en nuestro mundo y en nuestra vida. Y efectivamente el abanico es muy amplio. Hay que ver cómo en este caso Almodóvar pone en evidencia el asunto de nuestra sexuación con respecto a la ciencia, ¿sí? Y cómo la ciencia es ese otro biopoder que ignora al sujeto humano, que lo esclaviza, lo encierra, lo encarcela y obviamente le ofrece cosas a condición de que el sujeto pueda responder, como es en el caso de esta película. Son tantos los temas que se pueden abordar de esta producción que a mí me llamó la atención de mi parte no poder de repente estar hablando de algo que se estaba ignorando y que no parece ser como el protagonista, pero es el protagonista, ¿no? Como es el sujeto que es enmasculado, ¿sí? Porque ese nos da una idea de que algo ahí se produce como revelador y de rebeldía ante estos poderes fácticos y de biopoder que establece la ciencia, ¿no? Nosotros generalmente quedamos fascinados en el asunto de lo que nos propone la ciencia como algo maravilloso a seguir viviendo. Y sin embargo, en esta película no nos damos cuenta que la misma ciencia está produciendo otros fenómenos, como es el dejarnos callados. Pero ahí hay un sujeto que se revela a eso. Y a mí me parece que esa es una parte muy interesante de la película, ¿no? Desde luego, yo creo que Almodóvar, desde luego, tiene un pie en Hitchcock, pero Hitchcock tiene un pie en Freud.
Creo que una de las técnicas de Almodóvar es indicar aquello que no hace sentido, Claro. que aparentemente no tiene sentido. El acto fallido, ¿sí? El equívoco en general, y creo que es una de las claves de todo el cine de Almodóvar, cómo puntúa, en términos psicoanalíticos, ese lugar donde aparentemente no hay sentido. Y en eso, en lo referente a lo que tú dices, creo que hay una preocupación de Almodóvar en general por contextualizar históricamente su cine. En este caso, concretamente, el biopoder, que es uno de los temas que más ha traído al pensamiento político y al pensamiento filosófico, señalar esta precisamente potencia del saber sobre el cuerpo como tal, el cuerpo biológico, la reducción de la vida humana a esto que Aristóteles llamaba la zoe, ¿sí? Que creo que es algo muy importante, porque en efecto creo que se abre en la película una fractura entre subjetividad y corporeidad. Creo que también es una de las claves de la película. Y esta búsqueda de la resubjetivación de este personaje que tú dices. Y otro detalle que me parece interesante que señala Almodóvar son los discursos oficiales. Que obviamente que están señalados por este concepto del biopoder. Y me parece muy interesante señalarlo porque uno de los discursos oficiales es el de la psiquiatría. ¿Sí? Y hay que escuchar lo que un psiquiatra le dice a un padre. Al padre que genera, que es el encargado de toda esta trama. Cuando le dice, es que su hija lo confunde con el violador. Ese es el discurso de la ciencia, la certeza, cuando en realidad se ignora de las condiciones del sujeto. ¿No? ¿Por qué se ignoran de las condiciones del sujeto? Porque hay otro sujeto que tampoco se toma muy en cuenta. El caso de la hija del médico que hace todas estas cirugías, está en esta investigación de lo transgénico, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿cómo hay detalles que la hija se pone mal, se perturba un día en su vida cuando ve la muerte de su madre, en las condiciones en las que se encontraba? Y hay un detallito, que eso es lo elemental de la vida del ser humano y que el psicoanálisis a partir de Freud hasta adelante lo retoma. ¿No? Las grandes cosas están hechas de pequeños detalles. Y en este caso la niña está cantando, ¿verdad? Y cuando se produce el suicidio de su madre. Y cuando se sospecha, más que sospecha, cuando se da como certeza que hay una violación, ¿sí? Se pone todo el énfasis en la violación y no se pone énfasis en ese detalle de que cuando ella está en ese flirteo con el chico, ¿sí? Se está produciendo la canción que detonó la muerte de su madre. Y la gente ahí se mete y los discursos bordean esos aspectos, pero no toman en cuenta o ignoran las condiciones por las cuales un sujeto se engancha a determinadas circunstancias que son muy específicas, que forman parte de sus historias. Te propongo, vamos al primer corto del programa y regresamos a la segunda parte. Estamos de regreso en el territorio del nómada. Algo que creo que recorre el cine de Almodóvar es una pregunta clave que también corre en la filosofía del siglo XX. Es una crítica al esencialismo psicológico, al esencialismo del yo. Creo que esta pregunta que se va haciendo Almodóvar en cada película gira en torno a qué es uno desde el deseo del otro. Creo que va haciendo un recorrido por esta elaboración del ser humano desde el deseo del otro.
Bueno, sí, eso es muy importante y creo que esta película lo remarca más. Y es muy interesante porque, mira, en la película vemos la preocupación del padre. Un padre sumido en una preocupación, no sé qué otra manera decir, quizás una angustia de ver las condiciones en las que se encuentra su hija. Pero él es un personaje de la época. Cuando me refiero a que es un personaje de la época, me refiero a un personaje exitoso, eficaz. Sobre todo eficaz y ciencia. ¿Sí? Pero que solamente tiene la preocupación por su hija, pero no hay ahí un deseo que salve a la hija. Ese es un problema. Y sí, en cambio, lo que se ve en función, que Almodóvar lo retrata muy bien, es qué son los padres ahora ante la eficacia de la ciencia. Porque hoy todos los padres lo que hacen, todos los padres, mamá y papá, lo que hacen es que la ciencia es la que se va a encargar de producir hijos eficaces. Es decir, que los padres ya no metan las manos, como sucedieron hasta a partir del siglo pasado, la mitad del siglo pasado para atrás, en donde los padres se podrían equivocar, podrían ser autoritarios, pero sabían qué querían de hacer de sus hijos y sobre todo esto que tú estás diciendo, tenían una cercanía de transmitir el deseo con respecto a sus hijos. Si aquí existe el deseo de este padre, nunca se ve. Más bien relega al deseo de la ciencia que haga algo por su hija, pero él no es capaz de hacer nada por eso. Y eso me parece que es interesante señalarlo, porque hoy precisamente por ese tipo de circunstancias creo que aparecen más fenómenos de constitución en los hijos, diferentes a como en una época se dieron. Los padres no tenían un acervo quizás de exacto, ¿no? Pero sabían qué querían hacer con sus hijos, había un deseo que ahí circulaba. Acá está paralizado el deseo. Y yo creo que eso se reproduce a lo largo de la película en todas las relaciones que se dan, ¿no? Creo que es una constante, no solo en el caso del médico, en relación a la mujer suicidada, a su mujer, a la hija, pero también en torno a su madre, al otro hermano. ¿Sí? Y claro, fíjate, ahí hay un asunto muy interesante, acabas de señalarlo, ¿no? La madre del médico, sí, tiene dos hijos, uno que oficialmente es reconocido y otro que no es reconocido. Y curiosamente, el que no es reconocido es el médico, porque ella lo da a adopción con una familia muy acomodada. Y al otro, que es su hijo y lo reconoce, lo abandona. Y ese que es abandonado, pues obviamente toma otro rumbo simplemente. Otro rumbo que en la película es